Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Qué bueno que están en Tepantlato en vivo. Programa por internet de la revista Tepantlato, difusión de la cultura. Rumbo al bicentenario de la independencia y rumbo al centenario de la Revolución Mexicana. Hoy, martes 13 de octubre, entrevistamos a la doctora Olivia Domínguez. Ella es miembro de la Asociación Civil Historiadores Mexicanos Palabra de Clio, con el tema La Revolución en Atlihuayán, o Atlihuayán, como ustedes quieran pronunciarlo. Y quisiera, antes de darles, presentarla como lo hemos hecho, presentar a mis compañeros, y en este caso le voy a dar la palabra a mi compañera que está a un lado conmigo, a mi derecha. Buenas noches, soy Silvia Fernández Aguilar y es un honor estar compartiendo con ustedes una noche más, en especial con la doctora Olivia. Bienvenida. Gracias. Gino. Gracias, buenas noches, un gusto estar nuevamente con ustedes, amigos cibernautas, con un tema muy interesante y dar la bienvenida también a la doctora Olivia Domínguez. Sergio. Muy buenas noches, de igual forma Sergio Cárdenas Caballero, un gran honor estar compartiendo esta mesa con la doctora Olivia, con la maestra Silvia, el maestro Gino, el doctor Enrique y con todos ustedes que nos acompañan todos los días y principalmente el día de hoy en este tema tan importante. Muy buenas noches. Muchas gracias. Quisiera dar nuestro número telefónico, ponernos a sus órdenes. Ustedes son los que pueden decirnos qué quiere, qué tema se trate de lunes. Recuerden que estamos de lunes a viernes. Y quiero darle nuestro correo, tepantlato@hotmail.com. Nuestro número telefónico es 55648373. Vamos a entrar rápidamente al tema. Vamos a presentar a la doctora Olivia Domínguez Prieto. Ella es egresada de la licenciatura en Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, y pasante de la carrera de Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra máxima casa de estudios. Maestra en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y doctora en Urbanismo por la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha publicado desde hace 10 años diversos artículos en revistas y libros colectivos sobre temáticas urbanas y sociales, y ha participado presentando trabajos de su autoría en distintos eventos de corte nacional e internacional en México, Uruguay, El Salvador, Argentina y los Estados Unidos. Actualmente funge como docente en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Este es su currículum brevemente de la maestra, y quisiera, sin más trámites, vamos a ir diciéndole a la gente que nos ve por primera vez qué es la revista, pero más adelante, ahorita para que no nos coma el tiempo, porque aparentemente es una hora, pero se va la hora como agua. Maestra, muy buenas noches, sea usted bienvenida, y como primer tema, ¿por qué la revolución en Atlihuayán? Sea bienvenida, maestra. Buenas noches, muchas gracias, al contrario, por la invitación, mucho gusto, y pues para compartir un momento con ustedes y hablar en el marco de los festejos del centenario de la Revolución. Pues presentamos este artículo que forma parte de un trabajo colectivo que hemos venido trabajando en la asociación, La Palabra de Clio, y como podrán ustedes ver, pues se manejan diversos temas en torno a este fenómeno que, bueno, a 99 años se sigue discutiendo desde el punto de vista histórico. Algunos historiadores dicen que no fue una revolución, que fueron una serie de revueltas. Yo me inclinaría por el pensamiento de François Javier Guerra, que señala que existieron 3 tipos de revolución dentro de lo que conocemos como el marco de la Revolución Mexicana. Un primer tipo sería la revolución maderista, esta revolución que buscaba restituir la democracia en el país después de los 30 años de dictadura de Porfirio Díaz, del general Porfirio Díaz. Otra sería la revolución constitucionalista, encabezada por Obregón y por Carranza, y cuyo objetivo principal sería el atributo del poder. El fin último pues sería el poder por la vía constitucional. Y finalmente la revolución agrarista, encabezada por Zapata, donde participan diferentes actores tradicionales y cuya principal demanda no es precisamente el poder, sino la reconquista de la tierra, esa tierra que había sido obtenida desde tiempos ancestrales en propiedad comunal. Estamos hablando de la tierra, del agua, de los valles, de todo lo que comprende, y la podemos ubicar muy claramente en esta zona que es el estado de Morelos. Esta sería la revolución que a mí en particular me ha interesado estudiar por los actores sociales que están involucrados en esta,
y porque a pesar de que, bueno, la propia tumba se acabó a partir de que fue un movimiento muy localista, sin embargo, tenía repercusiones a nivel nacional por todos los despojos que se habían dado desde la época colonial con las tierras. Bien, adelante, ¿quién quiere participar? Sí, en este caso, maestra, a mí primeramente para efecto de poder centrarnos sobre el tema correspondiente, lo que es la revolución Atlihuaya en esta parte, si nos pudiera dar una explicación en dónde se encuentra, qué es actualmente, qué fue en su momento, para ir conociendo de lo que nos está hablando en este caso. Sí, por favor. Claro que sí. Atlihuayán es un municipio que se encuentra situado en el sur del estado de Morelos, muy cerca de Yautepec. De hecho, Yautepec comparte una historia desde época prehispánica, se encuentran muchos vestigios en esta zona y durante la época colonial pasan por el mismo proceso que ocurre casi en todo el sur de nuestro país. Como ustedes saben, el sistema de las haciendas pues se implantó en nuestro país una vez que las encomiendas no funcionan. Esto es de manera muy temprana, desde el siglo XVI, siglo XVII. Las primeras haciendas son dentro del estado, son la del hospital, que está justamente erigida a partir de 1609 aproximadamente. La de Atlihuayán es de 1620. Entonces, se reproducen pues los mismos fenómenos sociales, históricos, en todas las haciendas. ¿En qué consistían estas haciendas? Pues en localizar la mano de obra o ubicarla cerca de las fuentes de las materias primas. Esto es, dependiendo la zona, pues también variaba la actividad dentro de la hacienda. Tenemos las haciendas anequeneras en Yucatán, tenemos las haciendas del Pulque en la zona de Hidalgo, y la zona de Morelos es básicamente una zona de haciendas azucareras. También compartido con la parte de Tamaulipas en la zona de Matamoros. ¿Por qué? Porque hay ciertas condiciones del clima, ciertas condiciones geográficas del Alto Balsas que implican que haya ciertos climas, cierta altura que propicie que pueda darse el cultivo de la caña de azúcar. ¿Qué pasa con todas las haciendas en nuestro país durante el siglo XVII y XVIII? Que se contrata una cantidad de mano de obra impresionante y de mano de obra esclava. O sea, toda esta economía estaba basada en mano de obra principalmente esclava en un principio. Una vez que llega a abolirse la esclavitud, pues ya se contratan peones acasillados y bueno, esa es la historia de la hacienda todavía hasta tiempos de la Revolución. La hacienda es una institución tan fuerte que a pesar de ser una institución colonial, pues no decae con el proceso de independencia ni tampoco con la revolución de la Reforma, con el movimiento de la Reforma. Entonces encontramos que ya en el advenimiento del siglo XIX, pues la hacienda sigue reproduciendo esos mismos patrones. ¿Y qué implicaba esta reproducción de patrones de trabajo esclavo, de trabajo como los peones acasillados en otras circunstancias? Pues también el despojo de la tierra de las comunidades originarias. Entonces, en el estado de Morelos, a partir sobre todo de la segunda mitad del siglo XIX, se vive este fenómeno. La hacienda de Atlihuayán, como les comentaba en un principio, pues venía desde el siglo XVII, pasó por muchas manos. En un principio, pues pasó por el nieto del propio Marqués del Valle, que es Hernán Cortés. Su nieto Pedro fue dueño de la hacienda y de ahí empezó a pasar por muchas manos, manejos por mucho tiempo. La tecnología fue muy rudimentaria, ya entrado el siglo XIX, entrado el siglo XX, se introducen máquinas de vapor, pero digamos que el mecanismo de la hacienda era lo mismo. Lo único que pasaba era que se extendía en tierra sobre tierras comunales. El problema empieza cuando los Escandón llegan a la hacienda. Esto es por la segunda mitad del siglo XIX. El primer Escandón es Pablo Escandón. Vamos a hablar de un primer Escandón, Pablo, y de un descendiente del que es Pablo, que en su momento fue gobernador del estado de Morelos y fue el dueño de la hacienda y el último dueño de la hacienda. Pero el primer Pablo es un comerciante asturiano que llega a probar suerte, se casa con una mujer que vive en Veracruz y que es dueña de tabacaleras y hacen una gran fortuna. Por ahí uno de sus hijos pues le va un poquito mejor. En su momento pues incluso había sido ya prestamista del gobierno, había tenido las minas de Real del Monte y de Fresnillo.